Iglesia Movimiento Misionero Mundial Centro Evangelístico en Atillo 3, San José, te damos las gracias por sintonizarnos. Deseamos que nos acompañes en nuestros cultos. Los horarios son: jueves, estudio bíblico a las 7 p.m, sábados, culto de jóvenes a las 6 p.m, y los domingos con la escuela bíblica a las 9 a.m. y nuestro culto evangelístico a las 10 a.m. Será un placer tenerte en nuestra iglesia. Estamos ubicados en la rotonda de Plaza Américas, 350 metros oeste, en Atillo 3, sobre la paralela. Abre tu corazón a la palabra que Dios tiene preparada para ti. Más cosas en nuestro hogar, amados hermanos, nuestra vida fuera más sencilla. Bendito sea el Señor. Pero como a veces no invertimos como debemos en la familia, luego, como ahora oraba el pastor, debemos lidiar con consecuencias y a veces hasta nuestra muerte. Pero en Cristo Jesús hay esperanza, ¿verdad que sí? Aleluya. Así que les agradecemos sus oraciones. Sigan orando por nosotros, seguimos orando por la congregación, y también me uno a los saludos que ahora hacía nuestra hermana Sandra. La bienvenida, darles a cada uno de ustedes. Estemos orando por los que están trabajando y estemos orando también por los cultos de los domingos, lo de los jueves, los sábados. Estemos orando por nuestro hermano Fernando y su familia. Bendito sea el Señor. Y también de manera especial bendecimos a la visita que están en esta preciosa hora. Amén. Que el Señor sea tomando el control de sus vidas y esperamos que no sea la última vez. Amén. Bendito sea el Señor. Así vamos a ir a la palabra del Señor. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, bendito sea su nombre, o Hechos del Espíritu Santo, en el capítulo 16. Hemos tenido una semana familiar, donde el jueves compartimos también acerca de la familia. Gracias por los hermanos y las hermanas que nos han cocinado. Estuvo las 2 veces, la hermana Sandra le tocó, y luego ayer la hermana Sandra con la hermana Marlene y con otras hermanas ahí decorando, mi esposa que se encargó de la decoración, bendito sea el Señor. Así que hemos tenido una semana donde hemos dedicado a la familia, bendito sea el Señor. Y vamos a tratar de abordar en este texto también algo acerca de la familia. Hechos capítulo 16, verso 27 en adelante. Nos ponemos de pie para honrar a nuestro Dios. Hechos 16 del 27 en adelante. Lo leemos honrando primeramente a Dios en la comunión con su santo Hijo Jesucristo y su Santo Espíritu. Dice así la palabra del Señor. 27. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándoles les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo, aleluya, y serás salvo tú y tu casa. Gloria a Dios. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Aleluya. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó
con toda su casa de haber creído a Dios. Padre, en esta preciosa hora te damos gloria, Señor, y te damos toda la alabanza por lo que tú has hecho, Padre, durante esta semana, Señor, y por lo que quieres hacer, Padre, y vas a hacer, Señor, en este precioso día. Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo presentamos esta palabra para que tu Espíritu Santo, Señor, sea llevándola a cada corazón, para que tu Santo Espíritu derribe, Señor, toda obra de las tinieblas, Señor, que tiene cautiva la mente, el corazón, Señor. No es tu palabra, Señor, como fuego, Padre, y como martillo, Señor, que quebranta la roca. No es tu palabra, Señor, la que trae vida, Señor, a aquel que está muerto. No es tu palabra, Señor, la que puede dar salvación, mi Dios, a todo aquel que te invoque, mi Dios. Padre, en esta preciosa hora, Señor, que tu Santo Espíritu llene, Dios mío, las vidas que están en este lugar, mi Dios, y tu poder se derrame. Que hayan milagros, Señor. Que haya transformación en los hogares, Padre, y que tu evangelio, Señor, siga creciendo, Padre, y avivando, Señor, las vidas. En el nombre de Jesús, Señor, te damos honra, Padre, y te agradecemos, Señor. Amén y amén. Aleluya. Puede tomar asiento, no sin dejar de adorar y alabar al Señor. Hablaremos en esta preciosa mañana, acercándonos a mediodía, bajo el tema familias con propósitos eternos. Bendito sea el Señor. Una vez más lo repito, familias con propósitos eternos. Bendito sea su nombre. Y es que, amados hermanos, el evangelio es para toda lengua, para toda raza y para toda nación. A su nombre sea la gloria. Si bien es cierto, el enemigo se trajo abajo la primera familia en el huerto del Edén. Es cierto que lo engañó a Eva, y Eva dio a su esposo de comer aquel fruto prohibido. Pero también es cierto que Dios les dio una promesa de redención. ¿Quién vive? Así que el plan de Dios para Adán y Eva no se frustró en las manos del enemigo. Bendito sea el Señor. Esta es una buena noticia. El plan de Dios era eterno para con ellos, y el enemigo no frustró, a pesar de que se metió en el hogar, en aquel huerto que Dios les había preparado para los dos. El enemigo entró y los engañó, pero ahí no quedó el propósito divino. A su nombre. Este es lo maravilloso del evangelio, porque a Génesis 3:15 se le conoce como el protoevangelio, el anuncio donde un día la mujer y el hombre serían levantados y restaurados a la imagen misma de Dios, que en su principio Dios había diseñado. ¿Quién vive? De modo que tenemos esperanza, amado hermano. Tenemos esperanza en Cristo, porque, aleluya, gloria a Dios. Porque si su pasado fue un pasado donde hubo frustración y donde no tenía esperanza en la familia, aquí en el presente Jesucristo, cuando fue a la cruz del Calvario, llevó toda maldición. Aleluya. Llevó toda maldición espiritual. De modo que ciertamente la bendición material te trae paz. El tener una casa es una gran bendición para la familia. Pero la más grande bendición, que no añade tristeza, que no añade dolor, es la bendición de haber recibido el evangelio en un hogar. Bendito sea el Señor. Amado hermano, de eso nunca te vas a arrepentir. Nunca te vas a arrepentir de haber permitido que el evangelio entre a tu casa. Tenemos a nuestro pastor con más de 50 años, y yo estoy seguro que él no está arrepentido de haberle entregado la vida a Cristo y de que Cristo haya transformado su familia. Bendito sea el Señor. Dele la gloria, amado hermano. Hay libertad para adorarle. Bendito sea el Señor. Así que el evangelio es poderoso para salvar y eternamente. El evangelio no te ofrece una vida solamente temporal, sino que te ofrece la vida eterna. Su nombre sea la gloria. Y en Hechos de los Apóstoles vemos cómo el evangelio se va extendiendo, salvando familias.
en diferentes lugares, porque no podemos perder, amado hermano, que el evangelio donde llega toca a las familias. Toca a uno, pero toca a todos. Bendito sea el Señor. Empieza la obra con uno, pero termina con todos. A su nombre sea la gloria. No pierda de vista cuando usted lee la escritura que se trata de redimir familias, de restaurar familias. Bendito sea el Señor. Y el evangelio en este momento había un propósito específico para un hombre, un carcelero que no conocemos su nombre, porque tal vez estaba olvidado allá cuidando a los presos y le tocaba cuidar a los que estaban de más adentro, en un lugar donde podía usted ver un subterráneo donde metían a los presos y los podían llevar a las partes más oscuras. Ahí estaba el carcelero y podía tal vez decir cómo el evangelio podía llegar ahí para salvar a ese hombre romano, pagano, sin necesidad de que él pudiera salir. Pero Dios tenía un propósito eterno para la familia de aquel hombre. A su nombre. Y llevó a dos hombres llamados Pablo y Silas, que estaban bajo la voluntad perfecta de Dios, que quisieron ir a un lugar y el Espíritu Santo no se los permitió. Quisieron ir a otro lugar, pero tampoco pudieron. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios estaba para aquel carcelero. Bendito sea el Señor. Hay momentos, amado hermano, que el propósito está para nosotros y no importa lo que pueda pasar o hacer el diablo para apartarte del Señor. Cuando está establecido que ese día vas a llegar a los pies del Señor, tal vez vas a tener un quebranto, te van a poner oposición, pero si Dios ha escogido salvarte ese día, amado hermano, el Señor te va a transformar. No importa lo que quieran hacer el enemigo. A su nombre sea la gloria. Muchas veces nos toma de repente, bendito sea el Señor. Perdón, pero no puedo dejar de contar cómo el Señor me salvó a mi vida. Y lo he contado muchas veces, pero no estaba en mi noticia ser salvo. Pero Dios se manifestó leyendo aquella palabra poderosa. Y no me voy a cansar de repetirla, porque es una palabra poderosa. Aunque tu padre y tu madre te dejare, con todo Jehová te recogerá. Bendito sea el Señor. Tal vez olvidado, pero ahí estaba el Señor y había un propósito. Y dice la palabra de Dios en aquella historia, algunos la conocen, que aquellos hombres cayeron presos precisamente por predicar. Fueron llevados a la cárcel por predicar, por sacar el espíritu inmundo a una divina, y eso los llevó a la cárcel. Pero en la cárcel aquellos hombres llevaban el evangelio adentro, amado hermano, porque la palabra de Dios nunca está presa. Bendito sea el Señor. Cuando un hombre y una mujer tiene el evangelio en el corazón, podrán golpearla, podrán afrentarla, podrán ponerle en vergüenza, podrán decirlo todo lo que quieran decirle, pero como el evangelio es un fuego que consume los huesos, es un fuego que llena el alma y constriñe el espíritu, el evangelio es ese fuego que va a terminar saliendo. Bendito sea el Señor. Por eso Jeremías, amado hermano, aleluya. Por eso Jeremías dijo que él frenó, quiso callar la palabra del Señor, pero en la palabra del Señor había puesto a él, lo había puesto adentro, le había dado una palabra diciéndole: donde tú vayas vas a hablar lo que yo te diga. En el llamamiento de Jeremías estaba puesta la palabra en su corazón. Así es el evangelio. Todo aquel que lleva el evangelio y ha experimentado el evangelio lo lleva por dentro. Amado hermano, no vas a poder callarlo. Tú te encuentras con otro cristiano y cuando te das cuenta están hablando del evangelio. No es nada planeado, es que lo llevas adentro. Y así mismo aquellos hombres estaban en la cárcel, en el cepo. Dice que tenían heridas, los habían maltratado, azotado, pero estaban allí en la cárcel por un propósito, aleluya.
Estaban allí en la cárcel porque había un hombre que salvar, aleluya. Y porque ese hombre iba a ser el medio para salvar la familia a su nombre. Y la historia nos cuenta que aquellos hombres encendidos, siendo luz del evangelio, en aquel lugar tan oscuro, empezaron a orar, empezaron a levantar y cantar himnos al Señor. Sí, agotados tal vez, sí, tal vez golpeados, sí, encerrados, no se podían mover, pero tal vez podían levantar sus manos, pero levantaron su voz y su corazón para adorar a aquel que vive y reina en medio de esa circunstancia, aleluya. ¿Y qué pasó? De repente, dice la palabra de Dios, que vino un terremoto, aleluya. El Señor escuchó la oración, el cántico de aquellos hombres e hizo temblar aquel lugar. Bendito sea el Señor. Tanto así que cada puerta, cada celda de aquel lugar se abrió solo con aquel temblor. Y ahí es donde entra nuestro texto, amado hermano, porque nos dice la palabra de Dios que despertando el carcelero, el temblor que hubo, la presencia tan terrible y poderosa que se manifestó en aquella cárcel, Dios mismo estaba visitando aquella cárcel y la hizo temblar. Y cuando las puertas se abrieron, de repente el carcelero se despierta y él ve las puertas abiertas. ¿Qué está sucediendo? Lo primero que piensa es: los presos. Si yo dejo ir a los presos, mi vida es la que va a aparecer. Él cree que ya todos están afuera, que huyeron. De repente, en ese momento de frustración, él decide hacer algo. ¿Qué cosa? Agarrar una espada y quererse matar, quererse suicidar, pero hay una voz que le detiene. Aleluya. Santo y maravilloso es el Señor. Porque en tiempos de desesperación, amado hermano, a veces se toma decisiones que pueden costar la vida. Hay momentos que se atraviesa donde hay turbación, donde hay ceguera, que hace tomar decisiones que pueden trascender, afectar a toda una familia. El carcelero se quería quitar la vida. ¿Cómo hubiera afectado esto a su familia? Hay hombres y mujeres que se han suicidado, que se han quitado la vida y no piensan cómo esto va a afectar la familia. ¿Qué va a ser de los hijos? ¿Qué va a ser de los padres? ¿Qué va a ser de todo lo que genera alrededor? En un momento de turbación, porque ciertamente que el Señor reprenda al diablo. Hay depresiones que llevan completamente a una ceguera tal que terminan las personas tomando decisiones que luego terminan lamentando. ¿Quién vive? De modo que cuando el carcelero se ve en esta circunstancia, lo que él piensa es: aquí ya no puedo vivir, porque todos están afuera. Él empieza a interpretar todos los eventos negativos. Las puertas se abrieron, lógicamente todos van a huir. Ya no piensa correctamente. Claro, el hombre estaba temblando de lo que estaba viviendo. Es un momento donde él no está en sus cinco sentidos. Es un momento donde él no está claro para tomar decisiones. Se apresura, se precipita. Él pensaba quitarse la vida, pero Dios quería dársela. Aleluya. ¿Cuántas veces nosotros pensamos males para nuestra vida que se avecinan? Y estamos pensando lo peor, aleluya. Y yo quiero hacerte una pregunta hoy, amado hermano, amigo, que nos escucha. ¿Qué estás pensando hoy para tu vida? ¿Qué estás pensando hoy para tu futuro? ¿Qué estás pensando hoy para tu familia? Probablemente puede decir de que es algo negativo, pero déjame darte una buena noticia, que el evangelio tiene un plan
mayor y más poderoso que el que tú estás pensando. Posiblemente ves todo oscuro, sin salida, y que solo la muerte te espera, o te espera un hospital, te espera un fracaso, te espera lo peor para tu familia. Pero no te preocupes, amado hermano, el Señor tiene otros planes para tu vida. Aleluya, dele gloria. Gloria al Señor. El Señor tiene otros planes, planes de bien y no de mal. Aleluya. De vida y no de muerte. Por eso el Salmo 118, verso 17 dice: no moriré, sino que viviré y contaré. Santo, maravilloso. No moriré, sino que viviré, dice el salmista. No moriré, sino que viviré y contaré, dice. Testificaré de las obras de Dios, del evangelio de Jesucristo. Muchos me quieren ver muerto, muchos me quieren ver tirado en el piso, muchos dicen ya no tiene esperanza, muchos dicen lo abandonó su familia, lo abandonó Dios, lo abandonó todo el mundo. Pero esos son los planes del enemigo, porque los planes de Jesucristo son levantarte, planes de bien y no de mal. Aleluya. Santo y maravilloso es el Señor. Así fue para aquella mujer viuda de Sarepta de Sidón. Una mujer que tenía un hijo donde 3 años no había llovido y el alimento escaseaba, y salió solamente allá afuera de su casa para recoger una leña con el fin de decirle a su hijo: este es el último pan, cozámoslo para que nos dejemos morir. Una mujer que no era de Israel, una mujer lejos de Dios. Pero ¿qué pasó? Ahí Dios le dijo a Elías: Elías, vete, sal de Querib, que hay una mujer que yo he visto, una viuda. Nadie la ve, está lejos. Vete donde esa viuda, que yo la voy a alimentar. Amado hermano, nadie había visto esa viuda, pero nuestro Dios es el que protege a las viudas y es padre de huérfanos. A su nombre sea el Señor. Aquel carcelero tenía planes de morir, pero el plan de Dios era salvarlo. Aquel hombre estaba a punto de clavar la espada, estaba a punto de perder su vida, se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Pero en el verso 28 dice: mas Pablo clamó a gran voz diciéndole: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. No tienes por qué perder la vida. La turbación que tienes no te deja ver claramente que todos estamos aquí. Entonces aquel hombre, cuando se iba a matar, pidió luz, amado hermano. Por primera vez dejó ese pensamiento, porque alguien le dijo: no te hagas daño, las cosas pueden ser mejor. Cuando alguien lleva una palabra de esperanza, puede transformar el entorno. Todos declaran: no es posible, pero ¿dónde están los hijos de Dios que dicen: es posible? El evangelio es posible. Aleluya. Oh, amado hermano, santo y maravilloso es el Señor. Aquel hombre fue tan impactado por aquella palabra, porque salió como un grito. El apóstol Pablo le dice:
y clamó: no te hagas daño. Es un momento de vida o muerte, amado hermano. Muchas veces nosotros callamos el evangelio y no entendemos que es de vida o muerte, pero no vida cualquiera, sino eterna, y no muerte cualquiera, sino una muerte eterna, de condenación eterna. Aquel hombre pidió la luz y temblando, aleluya, ahí donde menos pensó encontrar el evangelio, la salvación, ahí en una cárcel. Muchos se han salvado en una cárcel, pero los presos, pero los carceleros, menos ahí. Pero ahí el Señor le llevó a alguien, aleluya. Dios es bueno y maravilloso. Gloria a Dios, gloria a Dios por los que se atreven y por los que Dios tiene en la cárcel predicando, aleluya. El texto sigue diciendo, amado hermano: mas Pablo en el verso 28 clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. 29, él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándole les dijo: señores, estaba a punto de morir en mis palabras, con eso en el corazón. Señores, y temblando él: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para recibir la salvación? Es la pregunta más importante que alguna vez se haya hecho. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Gloria al Señor. Es la pregunta de más trascendencia que un hombre o una mujer puede hacerse y hacerla a Dios. Y él solamente le contesta, o ellos le contestan. Ahí el hombre de rodillas. No le dicen: ve y afíliate a un movimiento, a una denominación, veas esto y lo otro, sino que le dice: cree, confía, aférrate, deposítate, arrójate todo tu corazón, cree con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Solamente cree en el Señor Jesucristo. Cree en Él, porque Él es el que ha sido establecido para traer salvación, para restauración, para levantamiento, para transformación de ciudades. Aleluya. Oh, gloria. Santo es el Señor, amado hermano. El Señor Jesucristo es el Cordero inmolado. Es el plan perfecto de Dios. Es el que llevó todas nuestras iniquidades y llevó toda la maldición en aquella cruz. Él fue el que pagó nuestra deuda. Él fue el que tomó el acta de los decretos que nos era contrario y lo clavó en la cruz. Aleluya. Oh, gloria, adórele, amado hermano. Adórele, porque somos deudores. Aleluya. Santo y maravilloso es el Señor. Cree en el Señor Jesucristo, le dijo a un hombre pagano, un hombre que tenía muchos dioses, un hombre que no conocía nada del evangelio. Le dijo: cree y serás salvo. Pero como Dios no olvida a las familias, le dice: serás salvo tú y tu casa.
Es la promesa que hizo a Abraham cuando le dijo: en ti serán benditas y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Aleluya. Santo es el Señor. Porque la promesa no fue solo para Abraham, sino para su descendencia. A su nombre sea la gloria. Y Dios lo mostró en algunas ocasiones. ¿Recuerdan aquella mujer prostituta, Rahab, la ramera, que cuando escondió los espías y la ciudad iba a perecer, iba a ser quemada a fuego, le dijo a los espías: cuando vengan ustedes de parte de Jehová, acuérdense de mí, de cómo les ayudé, porque yo sé que su Dios es Dios arriba y también Dios abajo en la tierra. Y sé que esta ciudad va a perecer, pero acuérdense de mí, que yo les ayudé. Acuérdense de mí. Y ellos le dieron la promesa. Y cuando llegó el momento de derribar aquella ciudad, vieron a aquella mujer que había puesto un hilo de grana rojo carmesí, donde simbolizaba la sangre de Jesucristo. Ahí estaba la señal de que había una mujer que tenía fe y esperaba salvación. Santo. Gloria, amado hermano. Aquella mujer era de Jericó, pagana también. Aleluya. Y podía decir, era lo peor. Pero ¿qué hizo? Esperó en su casa, porque le dijeron: quédate ahí, saca ese cordón y espera, porque solo tu casa va a salvarse. Y ella empezó a decir: gracias Dios, porque solo yo. No sé cómo hizo, pero reunió a su familia y empezó a darles el testimonio: la ciudad va a perecer, los hijos de Israel van a entrar y van a derribar todo, y la única forma de que nos salvemos es que ellos me han dado la promesa que estemos aquí en la casa, unidos como familia. Es la única forma. Y empezó a reunir a uno y llevó al otro y llevó al otro, de tal forma, amado hermano, que Dios tuvo misericordia no solamente de ella, sino de los que estaban en su casa. Gloria al Señor, amado hermano. Yo vengo de una familia católica y la otra parte testigos de Jehová. Y el evangelio, cuando se me manifestó el Señor, ustedes pueden imaginarse muchas veces la oposición que hay. ¿Cómo vas a dejar la religión de tus padres? ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a hacer lo otro? Pero, amado hermano, a pesar de toda la oposición, el evangelio empieza a tocar en gotas. Empieza a incomodar y luego termina transformando. Luego se convirtió mi hermana. Luego una tía que era católica terminó en la iglesia evangélica. Pero no porque fuera la iglesia evangélica, sino el evangelio de Cristo. No porque te tuviera que mover de una religión a otra, porque el evangelio no es religión. Se trata de una relación con el Señor Jesucristo, de un nuevo nacimiento. De eso se trata. Y por eso el evangelio toca a cada uno. Y la palabra ahí dice: serás salvo tú y tu casa. Es la promesa a la familia. Y por eso el Señor lo dijo allá en Abraham: en tu simiente. Cuando Cristo, amado hermano, muriera, llevaría toda maldición generacional en aquella cruz. Toda.
Eso significa, amado hermano, que cuando vienes a Cristo ya no hay maldición generacional que pueda tocarte. Jesús en la cruz del Calvario corta con todo eso y hace un linaje, real sacerdocio, nación santa, un pueblo adquirido por precio de sangre, donde habían sido marcadas familias por el divorcio, por el vicio, por el alcohol. Familias son transformadas donde los padres cometieron muchos errores en abusos, maltratos. Cuando alguien viene al evangelio, el poder del Espíritu Santo transforma y corta con toda maldición generacional. Aleluya. Aunque muchos te dicen, mira, vas igual el rumbo que tus padres. En la familia ha habido tantos divorcios. En la familia ha habido tantos abusos. Vas igual. Amados, el Señor Jesucristo pagó el precio por todas aquellas maldiciones. Que te consagraron a un santo, que te consagraron a un pedazo de yeso, a un demonio. Amado hermano, el Señor rompe con toda esa maldición. A su nombre. Es maravilloso el evangelio, amado hermano. El texto sigue diciendo, para ir cerrando, amado hermano, sigue diciendo en el verso 31, leo nuevamente. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Verso 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a quienes, a todos los que estaban en la casa. Si algo nos puede enseñar este texto, amado hermano, que la palabra tiene poder para transformar los hogares, pero tiene que ir acompañada de un testimonio en el hogar. Aquella familia que también estaba destinada a adorar ídolos, todos los dioses romanos, recibieron al único Dios verdadero. Pero para hacer luz en la casa, debe ir acompañada de un testimonio, de una transformación, de una vida llena de Dios. Solamente así. Es triste cuando el evangelio es manchado por personas que dicen ser creyentes y en el hogar lo que hay es discusión, siendo creyentes, y no hay un testimonio verdadero. Mancha. No hay nada mejor muchas veces que el testimonio de una vida transformada, de cambios palpables. El cambio va a ir siendo gradual, pero nunca se va a detener. Leonardo Ravenhill contaba cómo fue marcado por su padre, que cuando oraba por los alimentos, las lágrimas caían en agradecimiento por el plato de comida que tenían en la mesa. Y mostraba esa conexión con Dios de gracia y de misericordia para con su Señor. ¿Cómo no va a ser transformado un hogar? Podrá un día el hijo irse, podrá un día tener problemas matrimoniales, pero la semilla del evangelio queda impregnada en los corazones. Y cuando la persona vuelve en sí, sabe que hay un Dios, que hay un Dios, y que no es ninguno de esos santos que tienen que ser cargados, sino uno que resucitó
Aleluya. Santo y maravilloso es el Señor. Verso 34, por eso dice: llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. ¿Qué nos falta en nuestros hogares? El gozo de ser salvos, la alegría de dar testimonio que soy salvo. Hay una alegría, amado hermano. ¿Qué estamos impregnando en nuestros hogares? ¿El gozo del Señor o algo diferente? Así que en esta mañana, amado hermano, si usted tiene alguna carga por su familia, recuerde esta palabra: Dios tiene un propósito eterno, no solo para ti, sino para tu familia. Y yo sé que lo estás viendo, lo vas a ver, lo vas a ver. No desmayes, porque el evangelio es como esa semilla de mostaza. Tal vez dice: pero es insignificante lo que yo puedo hacer ante esta condición. Ten fe en Jesucristo, que Él transforma los hogares. Póngase de pie, vamos a estar dándole gracias. Iglesia Movimiento Misionero Mundial Centro Evangelístico en Atillo 3, San José, te damos las gracias por sintonizarnos. Deseamos que nos acompañes en nuestros cultos. Los horarios son: jueves, estudio bíblico a las 7 p.m, sábados, culto de jóvenes a las 6 p.m, y los domingos con la escuela bíblica a las 9 a.m. y nuestro culto evangelístico a las 10 a.m. Será un placer tenerte en nuestra iglesia. Estamos ubicados en la rotonda de Plaza Américas, 350 metros oeste, en Atillo 3, sobre la paralela. Una palabra viva y eficaz que impactó nuestra vida. Te esperamos en nuestra próxima transmisión.